Arrancamos con este análisis. Ya sabemos que un accidente de tráfico es, por pura definición, un momento de causa absoluto. Pero ojo, sus consecuencias legales y burocráticas no tienen por qué serlo. Hoy vamos a desgranar paso a paso ese inmenso laberinto que se abre justo después de una colisión, basándonos puramente en los protocolos establecidos. Nada de improvisar, vamos a ver exactamente cómo funciona todo esto. Y para empezar, una pregunta clave. ¿Qué ocurre exactamente en ese crítico primer minuto tras un choque? Fijaos, en el instante en que el metal deja de crujir y los coches se detienen, el reloj legal y financiero se pone en marcha a toda velocidad. Las decisiones que se toman en esos primeros 60 segundos, que además suelen estar completamente nublados por la adrenalina, pueden dictar literalmente el resultado de cualquier reclamación futura. Así que, como os podéis imaginar, no hay margen de error. Vale, vamos a organizarnos. Para no perdernos en este jaleo, hemos dividido el proceso en 5 pasos cronológicos muy claros. Primero, la acción inmediata. Segundo, las vías de reclamación. Tercero y cuarto, la gestión de daños materiales y personales. Y para cerrar, las implicaciones penales y legales. Vamos al lío. Empezamos con el punto 1, la acción inmediata, es decir, los pasos críticos que hay que dar ahí mismo sobre el asfalto. A ver, es súper normal sufrir una especie de sobrecarga mental tras un impacto. Por eso es vital seguir esta secuencia a rajatabla. Paso 1. Intentar rellenar el famoso parte amistoso. Es fundamental que ambas partes firmen y recojan los datos y daños. Si no hay acuerdo o el golpe es muy fuerte, pasamos al nivel 2, llamar a la policía. Su atestado va a ser una prueba de oro. Y el paso 3, indispensable si alguien tiene el más mínimo dolor, es pedir asistencia médica de inmediato. Hay que asegurarse de que quede por escrito que las lesiones vienen de ese accidente en concreto. Si no hay conexión oficial, no hay absolutamente nada que hacer. Pero claro, la vida real no siempre es fácil, y a veces el otro conductor simplemente se niega a colaborar. Si esto ocurre, la regla principal es cero confrontación. No merece la pena escalar el problema. Aquí, la moneda de cambio más valiosa es conseguir pruebas independientes. Hay que apuntar la matrícula enseguida y, sobre todo, pedir el contacto de cualquier persona que haya visto el golpe. Esos testigos presenciales van a ser la base de toda nuestra defensa legal después. Nos movemos al segundo bloque, las vías de reclamación. Básicamente, cómo elegir el mejor camino para conseguir una compensación justa. Porque independientemente de los daños, cualquier víctima tiene el derecho absoluto a ser indemnizada. Y la ley nos da exactamente 2 vías para hacerlo, solo 2. Elegir bien entre ellas lo cambia todo. Tenemos la vía extrajudicial y la vía judicial. La extrajudicial es el camino del diálogo. Intentamos llegar a un acuerdo económico con la aseguradora sin pisar un juzgado. Pero si hubo algún delito o si la oferta del seguro nos parece una miseria, entonces nos vamos a la derecha, a la vía judicial. Esto ya implica poner una denuncia penal o una demanda civil. Y ojo a este detalle crucial, porque mucha gente no lo sabe. El reloj de los intereses arranca el mismísimo día del accidente. La compensación final no es solo el valor del daño, sino que por ley, a ese dinero hay que sumarle los intereses que se hayan ido acumulando desde la fecha exacta del siniestro. Es un dato importantísimo. Entramos en la tercera fase, la gestión de los daños materiales. Y spoiler, no estamos hablando solo de la chapa y la pintura del coche. A ver, lo primero es el peritaje, pero aquí suele surgir un debate económico muy común. ¿Qué pasa si el coste de arreglar el coche es mayor que lo que valía el propio vehículo antes del golpe? Pues bien, la ley dice que el propietario tiene pleno derecho a recibir el valor de venta del coche en ese momento, en lugar de meterse en una reparación que no tiene ningún sentido económico. Además, hay un montón de reclamaciones que se nos olvidan por el estrés del momento. Por ejemplo, objetos transportados, como unas gafas rotas o un portátil que salió disparado por el frenazo. Para que nos los paguen, es vital guardar los restos rotos como prueba, junto con la factura del artículo nuevo que hayamos comprado para sustituirlo. Incluso podemos reclamar gastos directos, como lo que nos cueste un coche de alquiler mientras el nuestro está en el taller. Así que, guarda todos los recibos. Pasamos ahora a la sección 4, la indemnización por daños personales. Aquí entramos en el complejo cálculo de cómo evaluar el impacto en una vida humana. En este punto, las frías definiciones legales tienen que bajarse a la realidad de cada persona. Para que nos entendamos bien, perder una mano es una tragedia terrible para cualquiera, sí. Pero, a efectos de compensación económica, el impacto no es el mismo para un pintor profesional que depende de sus manos para comer que para alguien que se dedica a otra profesión. Las circunstancias personales lo cambian todo. Lo realmente interesante de esta tabla es cómo la ley clasifica las secuelas permanentes en 4 niveles muy claros. La incapacidad absoluta significa que la persona necesita ayuda externa para cosas básicas de la vida diaria, como comer o vestirse. Luego está la gran invalidez, donde la víctima ya no puede dedicarse a ningún tipo de trabajo u oficio.
En la invalidez total, la persona no puede seguir en su profesión habitual, pero sí podría hacer un trabajo diferente. Y por último, la invalidez parcial, que es cuando puedes seguir trabajando en lo tuyo, pero tu rendimiento ha bajado de forma demostrable por culpa del accidente. Llegamos al escenario más trágico de todos, cuando el accidente resulta en fallecimiento. Aquí, el sistema busca ser lo más amplio posible, cubriendo tanto la pérdida puramente económica como el daño moral. Y un detalle clave es quién cobra esta indemnización, porque no se limita a los típicos herederos legales. La ley actual incluye a las parejas de hecho y, de manera muy significativa, protege a cualquier persona que dependiera económicamente del fallecido, analizando a fondo todo el contexto personal y social. Y si afortunadamente la víctima sobrevive pero necesita recuperarse, hay que justificar al milímetro las secuelas mediante informes médicos. Todo esto se calcula con un sistema de puntos bastante complejo que cruza variables como la edad y la gravedad. Pero la buena noticia es que ampara muchos gastos que alargan la recuperación, desde honorarios de médicos privados hasta largas sesiones de rehabilitación e incluso la compra de medicamentos o prótesis. Entramos ya en la recta final. Sección 5. Las implicaciones penales y legales. O lo que es lo mismo, cuando el accidente cruza la línea y se convierte en un asunto del Código Penal. Nuestro marco legal separa de forma muy estricta lo que constituye un delito de lo que es simplemente una falta. Y aquí viene algo fascinante desde el punto de vista jurídico. A veces un accidente, con consecuencias devastadoras, incluso si hablamos de lesiones severas o un homicidio, podría catalogarse únicamente como una falta. ¿Por qué? Porque un tribunal puede dictaminar que el conductor actuó por simple imprudencia, sin ninguna intencionalidad criminal. Y claro, la diferencia de gravedad y condena es abismal. Como veis, moverse por este laberinto judicial, decidiendo si vamos por lo penal, por lo civil y calculando los euros exactos, es una locura sin un buen abogado. Y aquí va un dato que es un auténtico salvavidas financiero y que muchísimos conductores ignoran. Vuestra propia póliza de seguros suele incluir una cláusula de defensa jurídica. Esto significa que todos estos gastos legales podrían estar ya cubiertos y saliros completamente gratis. Revisad esos papeles. Viendo toda esta inmensa maquinaria burocrática que se activa tras un simple impacto de metal, creo que nos queda una reflexión final obligatoria. Quienes nos ponemos al volante cada día, ¿estamos realmente preparados para asumir estas realidades legales de la carretera? Porque está claro que el verdadero golpe muchas veces empieza cuando los vehículos ya se han detenido por completo. Ojalá nunca tengamos que aplicar esto, pero el conocimiento es poder. Muchísimas gracias por acompañarnos en este repaso y hasta la próxima.